Gente, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Martín Allen y en esta ocasión vamos a hablar quizás de las hamburguesas más famosas del mundo. Hoy te vamos a contar la historia detrás de una de las traiciones más exitosas a nivel negocios de las que se nos puedan ocurrir. Hoy vamos a hablar de los hermanos McDonald. Y vaya que es injusta la historia, porque a más de una persona, si le preguntamos quiénes son los hermanos McDonald, nadie va a saber quiénes son, en general. Siempre va a haber alguno que por ahí los va a conocer y va a saber quiénes son. Ahora, si nosotros preguntamos quién es Ray Kroc, mucha gente te va a contestar que es el fundador de McDonald's, de la cadena de hamburguesas probablemente más famosa del mundo. Y a esto me refiero cuando hablo de una de las grandes traiciones y de las grandes estafas de la historia de los negocios, de la historia de las comidas rápidas, etcétera, etcétera, como los quiera llamar. Y para contar esta historia, vamos a ver primero quiénes son Maurice y Richard McDonald. Maurice Mac, como le llamaban, McDonald de apellido, nació el 26 de noviembre de 1902 en Manchester, New Hampshire, en Estados Unidos. Y falleció el 11 de diciembre de 1971 en Riverside, California, también en Estados Unidos. Y ya te voy a contar qué tiene de particular el fallecimiento de este hombre y que viene atado a todo lo que te voy a contar más adelante. Su hermano, conocido en la jerga como Dick McDonald, se llamaba Richard. Ambos compartían el segundo nombre, que era James. Richard McDonald nació el 16 de febrero de 1909, 7 años después que su hermano, también en Manchester, New Hampshire, en Estados Unidos, y falleció el 14 de julio de 1998 en Bedford, New Hampshire, en su mismo lugar de nacimiento. El tercer protagonista de esta historia es ni más ni menos que Raymond Kroc, conocido popularmente como Ray Kroc, que nació el 5 de octubre de 1902 en Oak Park y que murió el 14 de enero de 1984 en San Diego, California, en Estados Unidos. Digamos, la historia de los hermanos McDonald es una historia de una familia clase media tirando a pobre de principios del siglo XX, ¿sí? Que intentaban ganarse el pan, como popularmente se dice en Estados Unidos. Su padre trabajó durante más de 40 años en una fábrica de zapatos y de un día para otro, sin ninguna excusa, deciden echarlo, ¿sí? Con una mano atrás y otra adelante, lo que forzó a ese hombre a un retiro antes de tiempo. Esto afectó mucho a los hermanos y los llevó a tomar una decisión, que es no terminar como su padre. En vista de esto, ellos se determinan a empezar un negocio propio. No querían ya ser empleados de nadie, querían ganar su sustento por su cuenta, ser sus propios jefes. Y se juramentaron una cuestión que es fundamental para esta historia. Ellos prometieron que iban a llegar a un punto en el que a los 50 años iban a ganar $1 millón cada uno y se iban a retirar. Ese era su objetivo, ganar al llegar a los 50 años $1 millón cada uno, para poder retirarse y vivir su vida tranquila. El camino hacia esto fue arduo y empezó con un puesto de hot dogs, como ellos le llaman, de panchos, como le conocemos acá, que lo abrieron en Monrovia, California. Si ustedes ven que mira mucho para otro lado, es que, como siempre les digo, tengo el machetito al lado mío para no pifiar en nada. Igualmente, como siempre les digo, tienen acá abajo la caja de comentarios para cualquier cosa que quieran agregar, corregirme si me equivoco en algo, agregar información si algo se me pasa de largo.
y si quieren sugerir temas para futuros videos, también lo pueden hacer. Así que ellos se van a Monrovia, California, donde inauguran su puesto de hot dogs. ¿Sí? Pasa un tiempo y ellos deciden más tarde cambiarse a San Bernardino, un pueblo de 100.000 habitantes, mucho más grande. Pero todo esto no es tan fácil porque, digamos, para eso se necesita mucha pasta, y más allá de que no les iba mal con el puesto, digamos, tampoco era algo que era un super éxito. Entonces eso los lleva a tener que buscar la posibilidad de conseguir un préstamo bancario. Se les cerraron 1000 puertas. Prácticamente no había banco que le quisiera prestar el dinero, porque como que nadie terminaba de confiar en los hermanos, en Mac y Dick McDonald. Hasta que el Bank of America decide otorgarle un préstamo, y ellos se lanzan ya con un préstamo, con un capital, de $5.000 a abrir un puesto mucho más importante el 15 de mayo de 1940, ahí en San Bernardino. Muchos recuerdan esta canción, esta ciudad, San Bernardino, les suena de Ruta 66 de Papo, es la misma ciudad. Ellos ahí arman un restaurante con todas las letras, con una carta de alrededor de 35 platos y demás. ¿Qué pasa? Ellos empiezan a notar que no terminaba de cuajarles la idea, que algo no iba, digamos, en esta historia. Entonces, después de un tiempo, deciden cerrar el local, momentáneamente hacerle una reforma, y empiezan a idear un plan. Primero que nada, enfocarse en las cosas que más se vendían: las malteadas, las hamburguesas y las papas fritas. ¿Sí? Y pasaron de tener un menú de alrededor de 35 platos, de 35 posibilidades, a una carta de 9, que te la dejo por acá, va a estar dando vueltas. Una carta que solamente constaba con 9 platos. Sin saberlo, ellos habían creado algo que se llamaba Speedy Service System, algo que hoy, al día de hoy, se conoce popularmente como comida rápida. Los hermanos McDonald fueron los creadores de la comida rápida. Ellos inauguran su nuevo puesto en 1948. El puesto la rompe. Y les iba muy bien. Y acá entra un tema. Hace unos años apareció una película protagonizada ni más ni menos que por Michael Keaton, llamada Hambres de Poder, que cuenta la historia de cómo Ray Kroc se hizo con McDonald y dejó de lado a los hermanos McDonald, pero con algunas cosas que no están tan atadas a la realidad de lo que de verdad pasó. Y una de esas es que cuenta la película que fue Ray Kroc quien ideó el sistema de franquicias y quien expandió la cadena a un montón de lugares, cosa que no era tan así, porque si uno se pone a averiguar un poco, para el momento en el que los hermanos, y no quiero pifiar porque no quiero faltar a la verdad, pero para el momento en el que Ray Kroc ingresa a esta historia, los hermanos McDonald facturaban alrededor de $40.000 al año, e incluso hay otros lugares, otros datos que dicen que facturaban $100.000 al año. Y es más, para el momento que Ray Kroc entra a ser parte de esta historia, hay fuentes que dicen que los hermanos ya tenían 8 franquicias abiertas, y otras estimaciones refieren que los locales superaban los 20. O sea que no fue Ray Kroc quien lanzó y se le ocurrió el sistema de franquicias, y nada que ver. Ya los hermanos McDonald, a pesar de que muchos los critican por su falta de visión y por ser cortos de vista en cuanto a negocios, ya tenían el sistema de franquicias estructurado.
Ahora bien, ¿cómo ingresa Ray Kroc a esta historia? Para mediados de los 50, de 1952-53, Ray Kroc nunca había pasado su vida de ser un buscavidas, un tipo que botaba de negocio en negocio, de posibilidad en posibilidad, buscando dónde conseguir más dinero, vendiendo esto, vendiendo aquello, haciendo esto, haciendo lo otro, un buscavidas como se le llama acá, pero que nunca había terminado de conseguir el éxito. Y estamos hablando de que estamos en 1952-53, Ray Kroc nació en 1902, por lo tanto era un tipo que ya pasaba los 50 años, o sea que más allá de ser un buscavidas siempre había sido un fracasado en su vida. Y para ese momento, cuando se conoce con los hermanos McDonald, esto se da porque él vendía los aparatos que hacían las malteadas que vendían los hermanos McDonald en su local. Y Ray Kroc recibe de parte de los hermanos McDonald un pedido muy grande, más grande del que él estaba acostumbrado o de lo que se acostumbraba a pedir generalmente en negocios similares de ese producto. Esto le llama la atención y va él personalmente a conocer a los hermanos McDonald, perdón, a conocer el lugar, y le llama la atención todo ese sistema industrializado que los hermanos McDonald manejaban para comercializar su producto. Entonces empieza a interesarse, empieza a acercarse a los hermanos McDonald y de a poco se va metiendo en el negocio de los hermanos McDonald, a punto de que él logra concretar un negocio con los hermanos McDonald y les ofrece, digamos, vender la franquicia más allá de hasta donde lo tenían expandido en ese momento, para lograr tener prácticamente un McDonald's en cada lugar de Estados Unidos. Entonces él se hace cargo y para 1955 abre el 9º local de McDonald's, el primero con Ray Kroc a la cabeza, digamos, en cuanto a franquicias, para 1955, que es en Des Plaines, Illinois, ¿sí? Para abril de 1955. Este lugar es emblemático. ¿Por qué? Ya te voy a explicar por qué, no nos hablaremos. Bien, Ray Kroc empieza a tener mucho éxito y empieza a ampliar mucho el negocio. Entonces decide para 1961 ofrecerle a los hermanos McDonald la posibilidad de comprar McDonald's, ¿sí? Los derechos de propiedad, de comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. Hacerse de McDonald's, y ahora en adelante él quería ser el dueño de McDonald's. Estamos hablando de 1961. Alrededor de 9 años desde que Ray Kroc se acercó y se empezó a incorporar a los hermanos McDonald. Empiezan a forjar un precio, él les quería pagar algo, pero los hermanos se plantan y dicen: está bien, yo te vendo, nosotros te vendemos McDonald's, pero queremos 2.7 millones de dólares. ¿Sí? Y el compromiso de darle a los hermanos McDonald's el 0,5% de las ganancias de McDonald's de por vida. Pero los hermanos cometieron un error. Primero, el hecho de plantársele a Ray Kroc y exigirle algo que él no estaba dispuesto a darles, más allá de que se los terminó dando. Porque eso hizo que Ray Kroc se los plantara acá, entre ceja y ceja, a los hermanos McDonald, al punto de querer destruirlos. Y el segundo error es que nunca los hermanos McDonald firmaron un contrato obligando a Ray Kroc a pagarle ese 0,5% de ganancias que dejaran los restaurantes. Grave error. Ray Kroc nunca, pero nunca les abonó ese 0,5%, que para el año 2012 hubiese significado para los herederos de los hermanos McDonald's alrededor de 300 millones de dólares. ¿Sí? Bien, ¿cómo siguió esta historia? Ray Kroc consigue los derechos y se hace de McDonald's. Los hermanos McDonald's habían cumplido su meta, un poquito más allá de los 50, pero habían cumplido su meta de conseguir $1 millón cada uno y retirarse a vivir la vida. Siguieron trabajando porque lo que sí también le pidieron es conservar el local original, donde habían empezado en 1948,
Solamente que entre las cosas que Ray Kroc les obligó a hacer a los hermanos McDonald's es tener que cambiar el nombre del local, porque ahora McDonald's era suyo, incluso el nombre. O sea, los hermanos McDonald's, a raíz de este trato que hicieron con Ray Kroc, ni siquiera siguieron siendo dueños de su propio apellido. Tuvieron que cambiar el nombre del local. Y ahora más ese local se llamaría The Big M. Y recordá que yo te dije hace un ratito que el local que se abrió en Des Plaines, Illinois, en abril de 1955 tenía un papel fundamental en esta historia. Y acá viene el porqué. No contento Ray Kroc con haber sacado del medio a los hermanos McDonald's y haberles obligado a cambiar el nombre de su restaurante a los hermanos McDonald's, decide destruirlos por completo. ¿Cómo? Primero, les pone un local de McDonald's exactamente enfrente de su local, lo cual hizo que en un término de alrededor de 5 años, si no me equivoco fueron 5 años, 6 años, que en un término de 6 años los hermanos McDonald's tuvieran que bajar la persiana de ese local y declararse en bancarrota respecto a ese local, porque no pudieron resistir tener un McDonald's enfrente. Y no contento con eso, Ray Kroc se estableció a sí mismo como el fundador de McDonald's, al punto de que vos vas a cualquier local de McDonald's en cualquier parte del mundo y vas a encontrar en la entrada una placa con el nombre del fundador que dice Ray Kroc, y que McDonald's se funda en 1955 con el local de Des Plaines, Illinois, en abril del 55. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Borró por completo a los hermanos McDonald's de la historia, ¿sí? Pero por completo. Para mediados de los 80, para la entrada de los 80, cuando ya McDonald's había logrado vender la hamburguesa, si no me equivoco, 50, no quiero mentir, pero no sé, en algunos lados dicen 50.000 millones, en otros dicen 50 millones, te lo voy a dejar acá si lo encuentro. Deciden invitar a Dick McDonald a comer la hamburguesa 50 millones, y de a poco como que sí, está bien, les da un pequeñito lugar en la historia de los hermanos McDonald, diciendo sí, ellos abrieron un restaurante, qué sé yo, que fue en medio del inicio, pero la idea es mía. Sigue diciendo Ray Kroc. Ray Kroc murió en el 84 y aún hoy se lo considera el fundador de McDonald's. Ahora bien, para ir cerrando este video, fíjate que hay una diferencia de 27 años entre la muerte de Maurice McDonald y la muerte de Richard McDonald. Dick McDonald murió el 16 de febrero el 14 de julio de 1998 en New Hampshire, en la localidad de Bedford, o sea, en el mismo estado en el que había nacido. Vivió una vida tranquila, no tuvo inconvenientes, o sea, sus herederos heredaron dinero, nada comparado a los miles de millones que logró amasar Ray Kroc. Dicho sea de paso, lograron vivir ahí, no tuvieron problemas, pero tampoco les sobró nada, cuando deberían haber sido multimillonarios. El que la pasó mal fue Maurice McDonald. Él murió el 11 de diciembre de 1971 a causa de problemas cardíacos, derivados también de una diabetes que le había causado toda la mala sangre que sufrió desde el momento en el que Ray Kroc se incorporó al negocio. Nunca pudo sostener su estabilidad emocional viendo cómo los había borrado este hombre del lugar y de la empresa que ellos habían forjado desde cero, con todo el sudor y con toda la ilusión de poder dejarles algo a su familia. Al punto de que el mismo Richard McDonald, cuando las veces que lo han entrevistado, antes de su fallecimiento obviamente, y le preguntaban por qué no había logrado
no había intentado hacer algo para que le dieran el lugar que les corresponde a los hermanos McDonald en esta historia. Él dijo: yo vi lo que sufrió mi hermano y cómo terminó, y no quiero lo mismo para mí. Entonces él prefirió quedarse tranquilo con lo poco o mucho que logró conseguir y vivir una vida tranquila, rodeado de su familia, de sus nietos y demás. Aunque al día de hoy aún es Ray Kroc quien es considerado fundador de McDonald's y son sus herederos los que disfrutan del usufructo de la idea de los hermanos McDonald, que tienen que ver de lejos cómo sus hamburguesas son disfrutadas y adoradas en el mundo entero sin que ellos hayan podido usufructuar el esfuerzo y el sudor de sus antepasados. Porque un oportunista, un estafador, un ladrón, decidió quedarse con su trabajo. Y esto es algo que no se cuenta, por eso no quería dejarlo pasar. Y me gustó la historia porque vi la película, y más allá de estos errores puntuales y algunos otros que he encontrado, la película es muy buena y cuenta muy bien la historia, en general. Así que bueno, me parece que es una buena historia. Espero que les guste este video, que les guste la historia. Compártanlo con alguno que ustedes sepan que les gusta McDonald's y que no conozcan esta historia. Insisto con lo mismo, déjenme en caja de comentarios las correcciones que le quieran hacer a este video, agregando cuestiones que no haya mencionado o las que haya mencionado erróneamente, sugerencias para futuros videos. Déjenme su buen like, me harían un gran favor si se suscriben. Tanto el like como la suscripción para ustedes no es nada, es solamente un botón, y para mí es importantísimo, para mí es todo. Así que les agradecería mucho eso, su like, su suscripción, que compartan este video, que comenten. Y bueno, y obviamente de ahora en más vamos a seguir con el fútbol porque se viene el mundial y hay muchas cosas para comentar. Gente, les agradezco muchísimo, nos estamos viendo en futuros videos y muchas gracias por su aguante de siempre.